Iniciados de la historia: Krishna, Rama, Buda, Zaratustra, Hermes, Moisés, Orfeo, Pitágoras, Platón, Jesús de Nazaret o Samael Aun Weor fueron estrellas fugaces del firmamento espiritual. Dice el escritor y filósofo francés Edward Church: si se contempla la historia de las religiones con los ojos iluminados por la verdad central que sólo la iniciación interna puede dar, queda uno a la vez sorprendido y maravillado. La iniciación es un complejo proceso que conduce al hombre a alcanzar su propio centro, para remontar a las cumbres del ser. Es también una peregrinación que hace fundir al cielo y a la tierra en una encrucijada para el alma. Todas las grandes religiones tienen una historia exterior y otra interior, la una aparente y la otra secreta. La doctrina secreta es la acción oculta de los grandes iniciados, profetas o reformadores que han creado, sostenido y propagado esas mismas religiones. Ellas se prosiguen en el fondo de los templos, en las cofradías secretas, y sus dramas se desenvuelven por entero en el alma de los grandes profetas. La ruta mágica se halla impresa en todos los textos sagrados perenne. La iniciación trata de hacer vivir al alma la presencia, esencia y potencia de Dios, despertándola a la realidad suprema. Mitología e historia, dioses y hombres se amalgaman en una senda iniciática. Para los arios, el esoterismo se halla en los Vedas, de la mano de Buda, Rama o Krishna. Egipto remonta su historia a las dinastías ágrafas, recopiladas en los petroglifos y libros de Hermes. Grecia secundó el llamado de la sabiduría de Delfos y de los pelasgos. Ningún punto planetario desconoció jamás en la historia la ciencia esotérica. La tradición oculta de Israel contiene elementos afines a Egipto, Caldea y Persia, pero tiene su gran peculiaridad en la Cábala, expresada en el Zohar y en el Sefer Yeshirat. El drama de la degeneración presenta al alma sumergida en el mundo materialista, embriagada, absorta y embrutecida por su causa. El olvido y el sueño hacen presa en ella. Por tal motivo sufre, buscando el camino de regreso a la amada patria. La creación es eterna y continua como la vida. El microcosmos hombre es ternario por su constitución, espíritu, alma y cuerpo, imagen y espejo del macrocosmos. La gnosis, o mística racional de todos los tiempos, es el arte de encontrar a Dios en sí mismo, desarrollando las profundidades ocultas, las facultades latentes en la conciencia. Hoy, ni la Iglesia aprisionada en su dogma, ni la ciencia encerrada en la materia, saben hacer hombres completos. Como al hijo pródigo del Evangelio, la nostalgia embarga el alma del hombre que busca su fuente y su origen primordial. Solo la íntima presencia, la atracción magnética y espiritual puede curar nuestro dolor, penetrando por la meditación y la iniciación individual en el templo de las ideas inmutables, para armarnos allí con los principios infrangibles. Dice un himno védico: oh Agni, fuego sagrado, fuego purificador, tú que duermes en el leño y subes en llamas brillantes sobre el altar. Tú eres el corazón del sacrificio, el vuelo osado de la plegaria, la chispa escondida de todas las cosas y el alma gloriosa del sol. Como los radios de un mismo círculo, todas las tradiciones designan un centro común. En la antigua Escitia, pueblo indoeuropeo en las estepas del Mar Caspio, apareció el primer iniciado de la región aria, Rama.
Rama fue un sacerdote de recogido y profundo espíritu, con grandes aptitudes en astronomía y medicina herbolaria. Por ello llevó el sobrenombre de El que sabe o el inspirado por la paz. Meditando bajo una encina, sintió la llamada del ser. Él le mostró una serpiente sobre la vara. Así entendió que su misión sería a la vez interna y externa. Debía purificarse a sí mismo y librar a su pueblo de las plagas físicas y morales. Entrar en la vía iniciática supone un viraje completo, la gran revolución. Este entrar impone la decisión definitiva de ponerse al servicio de la trascendencia, lo que implica sacrificar todo lo que lo impida. Espíritu maravilloso, exclamó Rama, ¿quién eres? Me llaman Deva Nagosha, la inteligencia divina. Tú difundirás mi radiación sobre la tierra y siempre te socorreré. Deberás luchar contra el jabalí, el toro y demás bestias, y para ello te concedo el fuego del Espíritu Divino. Con él amarás a tu esposa con corazón puro. Los preceptos de la iniciación son siempre los mismos. Las pruebas y dolores son connaturales al camino elegido. Hay una fuerza secreta que impele al alma, un llamado divino al que Rama asintió. Porque sabe que una vez entrada en la senda secreta, el aire adquiere el tono de una vieja canción, la luz se vuelve dorada y atractivamente chispeante. Algo familiar, algo íntimo y muy amado le susurra al corazón, y toda la fuerza del universo le ayudarán a cumplir ese deber. El hombre ha mudado, nada puede permanecer indiferente. Como brota la planta del seno terrestre, como rompe el cascarón el ave madura, quedan obsoletos los moldes petrificados. No quiero el poder supremo que me ofrecéis, dijo Rama a los reyes y políticos, retirándose al monte Albori a orar. Rama viajó de Europa a Asia, instruyendo sobre el culto al fuego íntimo, alentaba a los esponsales del amor y a la oración sagrada. Adoptó el símbolo del carnero de Ra. Se hizo sabio, penetrando en los pensamientos, en la sanación, en la paz y en la fuerza. Conquistó el Irán, enseñó humildemente el cultivo del trigo y de la vid. Creó castas sacerdotales y guerreras, prohibiendo la esclavitud. Practicó una política teocrática, equiparando los derechos entre los sexos, con justicia y con equidad. Por su fuerza, genio y bondad, fue amado en Ceilán, disfrutando de la magnificencia de una tierra poblada de elefantes, tigres y gacelas. Sus milagros fueron aclamados. Como el posterior Moisés, hizo brotar un manantial en el desierto, y como el Nazareno supo arrojar a los profanadores del templo. Rama de viejo se retiró del mundanal bullicio, pero siguió instruyendo a sus íntimos y velando por la humanidad. El hijo de Indra y Varuna hizo del sol sus ojos, del cielo sus vestidos y del huracán su soplo, para residir en el palacio de las 1000 puertas, silente como la huella de los pájaros. Desde allí mantiene la flama del universo. Dice el libro de la sabiduría que la creación entera espera con ansia la manifestación de los hijos de Dios. La sucesión de estos a través de los tiempos es una necesidad para la humanidad. Tras Rama, sus hazañas se siguen adorando en los Vedas. Veda significa saber. En los Vedas está la tradición y las ideas originales que conservan el tesoro del conocimiento. Allí mora una religión de profundo naturalismo y espiritualismo. El poeta védico adora a las formas naturales donde se han personificado sus dioses. Ousha, la aurora, Savitri, el sol, y los Asurano o espíritus del fuego auxilian al alma, pues un cuerpo corruptible agobia al alma. Dice Romanos 8, los que poseemos las primicias del espíritu, gemimos en nuestro interior, anhelando el rescate de nuestro cuerpo.
En la línea iniciática aria, el sucesor es Krishna, otro enviado divino que logró cristalizar al Cristo íntimo y renovar los principios perennes. Cuando el hombre degenera, los hijos de Dios lo salvan una y otra vez. La India védica cayó en el exceso con la separación de las castas y el culto lunar, inclinándose a la idolatría y a la magia negra. Esos bajos fondos de la sociedad india favorecieron también la poligamia y la tiranía. Ascetas y anacoretas habitaban en las ermitas y fondos de las selvas, esperando el retorno de Dios. Dichosas las gentes que obtienen su bendición, pues tendrán a los devas por amigos. Krishna condujo a su pueblo al camino recto por medio del amor y del sacrificio. Brilló como un sol, disipando toda oscuridad. Después de Krishna hay como una poderosa irradiación del verbo solar a través de los tiempos de Asia, África y Europa. El Buda Siddhartha Gautama se encarnó posteriormente en el Tíbet y fue conocido con el nombre de Tsongkhapa. Nació en las estribaciones de los Himalayas, en la raza de los Sakyas, que quiere decir poderoso. Su padre, Suddhodana, era uno de los reyes del país, lo cual le proporcionó una infancia lujosa. Fue un niño meditabundo y reflexivo. Sus preguntas eran esquivadas por miedo a aumentar sus precoces inquietudes. Se casó felizmente y tuvo un hijo, pero nada le calmaba su anhelo espiritual. Observó los 3 enigmas del tiempo: vejez, enfermedad y muerte, y a los 29 años abandonó su rico hogar en pos de la liberación. Por experiencia dolorosa, comprendió el camino iniciático e instruyó a ascetas jainos y vino a darse cuenta de que la raíz del dolor está en la ignorancia. Esta vida, decía, es el efecto de la anterior. Ambiciones, fracasos y deseos que pugnan por realizarse. La próxima vida estará en relación con esos deseos proyectados hacia el futuro, y el deseo es continuamente alimentado por nuestros vicios. El Buda Siddhartha rechazó entrar en el nirvana en tanto que no se difunda la vida santa entre los hombres y sea predicada por doquier. Primero en Benarés, luego los brahmanes de Uruvela, los pobres, los ricos o los reyes, todos pedían su consejo. Su vida de predicación duró más de 40 años. Instruyó sobre el camino de en medio con sus 8 ramas principales, a saber, visión justa, pensamiento justo, palabra justa, acción justa, medios de existencia justos, esfuerzo justo, atención justa y meditación justa. El Buda Gautama murió anciano en Beluga, con 80 años. Sus claves fueron Panna, que es el estudio de la doctrina y el pensamiento lógico; Sila, que es la resistencia a la ignorancia del deseo por medio del pensamiento, sentimiento y acción justa; y Samadhi, que resume las normas de la meditación. Dijo a su discípulo Ananda que es preciso abandonar todo cuanto amamos. El viajero Gobineau dijo: la naturaleza ha dispuesto el Asia central como un graderío inmenso, en cuya cúspide parece haber tenido a gala colocar la antigua cima de nuestra raza. Esta fue la cuna de Zoroastro, hace más de 5000 años. Este maestro persa creó el mazdeísmo, cuya raíz lingüística pertenece a mago. Esta es la afiliación religiosa del antiguo Irán, en la cual los turianos, venidos de Mongolia, adoraban al sol y al fuego. Admitían además a los 2 eternos principios, el bien como Ormuzd, Dios creador, y el mal como Arjimán,
príncipe de las potencias del mal. Zoroastro fue descendiente de un linaje de reyes destronados, y su anhelo era volver a instaurar su perdida dinastía. Sin embargo, los profetas anunciaron para él una dinastía más espiritual que física, y bebió del agua mágica que nunca sacia la sed y que solo Dios podría apagar. Fue instruido por el anacoreta Bahumano, poseedor de la iniciación atlante, quien le dio el nombre oculto de Zaratustra, que significa dorada estrella o esplendor del sol. El maestro le predijo que llegaría a ser apóstol de Ahura Mazda. La belleza de la princesa Arduizur, cautiva en las manos siniestras del rey Zohar, fue la misma imagen de su propia alma que debía rescatar. Dios Ormuzd le mostró los misterios de la creación, indicándole la necesidad de luchar contra Ahriman, el maligno. El libro sagrado del Zen Avesta es una recopilación de estas enseñanzas, como un largo discurso de las revelaciones entre el Supremo y el iniciado, que permaneció 10 años como anacoreta, superándose a sí mismo. Ormuzd era pacífico, pero le exigía valor para afrontar el deber. Tanto en lo externo como en lo interno, Ahriman, maléfico, reniega del cielo, profana altares, propaga caos, odios y vicios. Pero Zaratustra asumió su deber y blanqueó a Azur, su Lucifer interior, apresado en el abismo. El Zen Avesta, o la palabra de vida, promulga la purificación del espíritu mediante la oración y el culto al fuego, el trabajo de la tierra filosofal símil de la tierra física, con el cultivo de los árboles sagrados o valores del ser, y la lucha contra los turianos o agregados psicológicos. Si así se procede, el trono real estará presto para acatar el reinado espiritual. Un león y un toro soportan el sitial, un águila y un querubín sostienen las columnas de la sabiduría y del amor. Zoroastro logró salvar de la tiranía a su pueblo e instaurar el culto solar en otras tierras. Un iniciado sabe que el destino de la humanidad recorre los ciclos que la naturaleza le impone. Sin embargo, aunque dé la vida por ella, su misión concluye en el espacio y en el tiempo. Entonces es merecedor del galardón. Brilla entonces la justicia de Ormuzd y te aguarda el ángel de la victoria en la resurrección. Arrebatada de su cuerpo ascendió su alma para encontrarse con Ardiziur, su alma divina, que le decía: fui sombra que te visitaba, tus plegarias, súplicas y lágrimas me elevaron poco a poco del reino de Ahriman. Y sobre el incienso de tu amor he ascendido y me he aproximado al esplendor de Ormuzd. Por fin vamos a beber en la copa de la vida inmortal, en la fuente de luz. Fue Zaratustra un águila humana que contempló de frente al sol. La Grecia encantadora nos arrastra a las fiestas mágicas de la vida y da a sus misterios la seducción de las formas. Dicen los maestros egipcios: oh alma ciega, ármate con la antorcha de los misterios, y en la noche terrestre descubrirás tu doble luminoso, tu alma celeste. La generación de dioses que habitaron los cielos olímpicos y la tierra en la Edad de Oro regaron una estela luminosa aún brillante en el Kali Yuga. Esta estela, cristalizada en los iniciados, dice: sigue ese camino, guía, que él sea tu genio, porque él tiene la clave de tus existencias. Egipto fue un maravilloso refugio para las almas que anhelaban la ciencia sagrada. Los mismos dioses la habitaron y los sacerdotes cultivaron con tesón la vía secreta de la iniciación. Hermes Tot, el gran iniciado,
fue la encarnación de Osiris. Escribió en la tabla de esmeralda: cada sol es un pensamiento de Dios. Para conocer el pensamiento divino, oh almas, es para lo que bajáis y subís penosamente el camino de los 7 planetas y de sus 7 cielos. Hermes fue llamado el 3 veces grande por su labor de rey, sacerdote y legislador. Disciplinó a los mismos reyes y arrojó del trono a los déspotas. Se dice que escribió más de 42 libros de esoterismo. Su discípulo más amado era Asclepios, con quien se lamentaba del futuro diciendo: «Oh Egipto, solo quedará de ti fábulas increíbles para las generaciones futuras, y nada durará de ti, más que las palabras grabadas en la piedra». Hermes experimentó la realidad divina y le dijo a Asclepios: «Dios puede comunicar a sus elegidos la facultad de elevarse sobre las cosas, pero ellos no encuentran palabras para traducir la visión inmaterial que les ha hecho estremecer». Para alcanzar la sabiduría, el hombre tiene la necesidad de una refundición total de su ser físico, moral e intelectual. Mas esa refundición solo es posible por el ejercicio simultáneo de la voluntad, de la intuición y del razonamiento. Dicen que la visión de Hermes fue el grito de la luz. Toda voluntad que se une a Dios para manifestar la verdad y obrar la justicia entra desde esta vida en participación del poder divino sobre los seres y sobre las cosas, recompensa eterna de los espíritus libertados. Sabemos por el maestro Samael Aumbeor que solo quien logra vencer a sus demonios internos es capaz de ayudar, comprender y dirigir a otros. Hay que crear alma y espíritu entre las ascuas del fuego. En los misterios egipcios, el aspirante, tras pasar todas las pruebas que le imponía la maestría, decía: «Yo resucito como un dios vivo e irradio en el coro de los dioses que habitan en el cielo». Entonces quedaba agregado al templo y si era extranjero se le permitía volver a su país para cumplir su misión. También Moisés heredó la ciencia sagrada de los iniciados egipcios. Fue criado por la hermana de Ramsés II entre los templos, de modo que nada había velado para él. San Jerónimo dijo que el Génesis contiene tantos secretos como palabras. Sabemos por el maestro Samael que la Biblia es un libro sagrado codificado, solo comprensible para quienes ejecutan la gran obra. En la Biblia están contenidas las claves y principios religiosos del mundo. Moisés recapituló en ella el pasado heroico del pueblo hebreo. Fue su alto iniciado y profeta, que trasladó la antorcha de los misterios desde Egipto a Israel. Los patriarcas hebreos Abraham, Jacob e Isaac eran reyes de la ciudad caldea de Ur, próxima a Babilonia. La leyenda de Israel los agrupó en una sola familia, cuando en realidad fueron jefes de diversos pueblos y épocas distintas. Como el toro alado de Asiria y la esfinge egipcia, cuando la Biblia ilustra el sueño de Jacob con su escalera misteriosa por donde circulan los ángeles, muestra un paralelismo de la visión de Hermes en el proceso ascendente y descendente de las almas. A Moisés le correspondió portar la llameante luz del Sinaí y del Horeb. Su espíritu recto, inflexible, tímido y silencioso era enigmático. El llamado de la justicia acudió a su corazón al ver al pueblo hebreo oprimido. Moisés significa el salvado, que comprendió que el alma es una luz velada.
Cuando se le abandona se oscurece y se apaga, pero cuando se vierte sobre ella el óleo santo del amor, se enciende como una lámpara inmortal. Moisés tuvo que pasar unos años de soledad y de meditación. Luego se casó con Sefora, hija del sabio Jetro. Entonces estudió los libros sagrados hebreos, etíopes y caldeos. Escribió el Sefer Bereshit, o libro de los principios, redactado en jeroglíficos egipcios. Las religiones son las perlas engarzadas en el hilo de oro de la divinidad. Una religión no se constituye sin un iniciador. Israel y Moisés son inseparables. Sus escritos tienen doble lectura, con sílabas mágicas donde el iniciado de Osiris fundió su pensamiento. He aquí la lengua sagrada de la Cábala. En el silencio interior Moisés escucha la voz de Dios. Ve hacia el orbe, y atravesando valles y barrancos halló una caverna. El suelo ardía bajo él, y el ángel le conjuró diciendo: «Descálzate». Y fue armado con espada de fuego, y allí fue su iniciación. El éxodo fue un periplo de heroísmo iniciático. Su fuerza estaba en el Arca de la Alianza o Arcano AZF. Organizó al pueblo con justicia y con equidad, y levantó la vara de su columna vertebral en el desierto de la soledad. Soportando la incomprensión, calumnias, conspiraciones y hasta traiciones, como todos los iniciados, grabó la ley divina en su piedra filosofal. Habló en cábala numérica a los 70 ancianos protectores del arca y destruyó la idolatría. En el libro del Pentateuco, Moisés triunfa en todas las pruebas, hace milagros y Jehová lo protege en forma de nube brillante. Practica la justicia, representando a la misericordia y a la prudencia. Fenómenos extraños le acompañaron siempre. Dominó a los magos y los superó. Condujo al pueblo a la tierra prometida. Designó a su sucesor. Bendijo a las 12 tribus, símil de las constelaciones, y se retiró a disfrutar de la morada de la paz en el monte Nebo. Como a Hermes, también la profecía nefasta del pueblo israelita le entristeció. Desde el monte vio declinar a los hombres, traicionando a Dios, y su corazón se llenó de pesar y les increpó: «Volved a Israel. Cuando el tiempo llegue, el Eterno os enviará un profeta como yo, de entre vuestros propios hermanos, y pondrá su verbo en su boca». Así descansó en el seno maternal de Isis, con la palma del sacrificio y de la victoria, abriendo un camino para el inquieto aspirante de la luz, mientras caminaba en el suyo propio. Orfeo cantó a Isis en el santuario de Apolo. Tanto externa como internamente su melodía particular, amorosa y dulce, mereció el mismo título que Zoroastro. Apolo fue hijo de Zeus. Su nombre en el cielo era Febo, por conducir el carro del sol. Era la personificación del sol y enemigo de los crímenes de la oscuridad. Orfeo fue su amado hijo que heredó el arte de la música y la poesía de sus padres. Orfeo cimentó el culto de los equinoccios por medio del amor que profesaba a Eurídice, su esposa, quien llegó a vivir tanto en el Hades como en la superficie de la tierra, alegoría de la muerte y del renacimiento de la vida. Orfeo fue también fundador de los cultos a Dionisio, el posterior Baco romano. Se dice que Orfeo fue 3 veces inmortal y coronado, en los infiernos, en la tierra y en los cielos, por haber superado las 3 clases de pruebas en los 3 reinos.
Las diosas griegas eran adoradas en las acrópolis como fuerzas poderosas que velan por sus hijos. Juno, Artemisa, Perséfone o la misma Eurídice se encarnaron en las sacerdotisas de los templos. Los dioses masculinos como Júpiter, Zeus, Cronos, Apolo o Dionisio fueron actualizados por el verbo solar de Orfeo. La impulsión teúrgica y dionisíaca que Orfeo supo comunicar a Grecia se transmitió a toda Europa, 5 siglos antes de Homero. Los cultos solares y lunares estaban en lucha, declinando la pureza del culto ancestral. Era necesaria, pues, una renovación. El nombre de Orfeo significa el que cura por la luz. Fue pontífice de Tracia por la creación de los misterios, consolidando el alma religiosa con su patria. Fue sacerdote de Zeus, fundiendo la religión con el culto de Dionisio, y fue consagrado hierofante en los misterios egipcios de Menfis. En la montaña sagrada de Caucaión, pelasgos, celtas, escitas, getas o griegos se turnan en el tiempo, donde pueden escucharse las palabras iniciadoras del maestro al aspirante de la luz órfica. Repliégate hasta el fondo de ti mismo para elevarte al principio de las cosas, a la grande tríada que resplandece en el éter inmaculado. Consume tu cuerpo por el fuego de tu pensamiento. Sal de la materia como la llama de la madera que ella devora. Entonces tu espíritu se alzará en el puro éter de las causas eternas, como el águila en el trono de Júpiter. Entre los numerosos libros atribuidos a Orfeo destacan los Argonautas, la de Treida, madre de los dioses, Cosmogonía, cantos sagrados de Baco, Teogonía o misterios iniciáticos, el velo o la red de las almas, el libro de las mutaciones, de alquimia, los coribantos y la anemoscopia sobre botánica y biosfera. Orfeo descendió a los infiernos como todo ser cristificado para rescatar a Eurídice, su alma divina, su Pistis Sofía. Triunfó de la muerte con su vida en las cavernas de Samotracia. Su lira inmortal seguirá inspirando en aras del amor divino. Aglaonice, sacerdotisa de Hécate, no tuvo poder para retenerle en los dominios de Plutón. El cancerbero sucumbió al son de su lira. La alegría, el amor y la belleza irradiaron la luz celestial por el mundo. El alma de Orfeo es el alma de Grecia. Los misterios de Eleusis custodiaron el drama iniciático. Ellos se celebraron sin cambios sustanciales durante 2000 años. Sófocles dijo: 3 veces dichosos los mortales que después de contemplar los misterios marcharán al Hades. Solo ellos podrán vivir allí, mientras que todo será dolor para los restantes. Conócete a ti mismo y conocerás al universo y a los dioses. El número, peso y medida son las varas de Dios. Así lo entendió Pitágoras hace casi 500 años antes de nuestra era. El legislador Solón, los filósofos Tales y Píndalo trasladaron la filosofía de Orfeo a la inteligencia laica. Pitágoras fue hijo de un rico comerciante. Cuando tuvo 1 año, su madre, Partemis, guiada por los sacerdotes de Delfos, lo presentó en el templo de Adonai. A los 8 años conocía los principios físicos de Hermodamas y a los 20 la ciencia de Pericles y Anaximandro. Empero nada podía satisfacer los anhelos de su alma. Él decía: el ensueño, el sueño y el éxtasis son las 3 puertas abiertas al más allá. El número es la ley del universo, la unidad es la ley de Dios.
Platón escribió la doctrina que su maestro Pitágoras le dictaba oralmente, en los versos dorados de Lisis, en el Timeo, en el Hierocles, Filolaus o Architas. La misma filosofía perenne, adaptada a su tiempo. Pitágoras viajó a Egipto con la recomendación del emperador Polícrato para el faraón Amasis. Estudió allá durante 22 años. Vio al déspota rey persa Cambises invadir la tierra sagrada de los faraones, quien expatrió a los sacerdotes a Babilonia, y con ellos se fue también Pitágoras. Estudió la doctrina de Zoroastro y el culto a Mitra durante 12 años, hasta que Demócenes, médico del rey persa, intercedió por él para que le concediera la libertad, y regresó a Samos después de 34 años de exilio. En su concepción cosmogónica, Pitágoras se reconcilió con San Pablo, del mismo modo que los cabalistas hebreos con Paracelso. Adoctrinó en los templos griegos, especialmente en el de Delfos. Luego pasó a Crotona, una floreciente ciudad italiana, donde fundó una escuela. Fue bien acogido por sus ideas de organización política y el ideal filosófico religioso aplicable a los estudios juveniles y a la vida del Estado. Sin separarse de sus deberes civiles, los iniciados laicos estudiaban ciencia, matemática, física, psicología y religión. De sus cimientos nació el Instituto Pitagórico. La mansión tenía vastos pórticos, jardines, aulas para hombres y para mujeres. Era muy exigente la admisión de novicios. Él decía que no toda la madera sirve para hacer mercurio. Las pruebas iniciáticas eran muy duras. La ciencia de los números era un tratado de fuerzas vivas y facultades divinales puestas en acción. La tétrada sagrada, inmenso y puro símbolo, fuente de la natura, modelo de los dioses, da a los inmortales el culto consagrado y guarda firme su fe. Hay que reunir 3 valores, decía, realizar la verdad en la inteligencia, la virtud en el alma y la pureza en el cuerpo. Habló del trabajo alquímico entre el hombre y la mujer. Se casó con casi 60 años, con una sacerdotisa de Teano, con quien tuvo 2 hijos que siguieron su obra. Cuando un novicio salía voluntariamente del instituto para continuar su vida vulgar, o cuando un discípulo había traicionado un secreto de la doctrina, los iniciados le elevaban una tumba en el recinto, como si hubiera muerto, y el maestro decía: «Está más muerto que los muertos, puesto que ha vuelto a la mala vida. Su cuerpo se pasea por entre los hombres, pero su alma ha muerto. Llorémosla». Creía en la política del orden y de la armonía. Creó el Consejo de los 300 como regulador del poder, del cual él era el jefe visible. Este orden se extendió por toda Italia y Grecia durante 25 años. Tenía 90 cuando fue traicionado por Cilón, un resentido que no fue aceptado en su escuela. Un motín acabó con las vidas de Pitágoras y de una treintena de sus discípulos. Cuando se hallaban reunidos, una multitud furiosa atrancó las puertas y las ventanas y prendió fuego a la casa, porque las tinieblas odian a la luz. Pitágoras escribió en los versos dorados de Lisis: «Verás como los males que a los hombres devoran, de su elección son fruto, y que esos desdichados buscan fuera de sí los bienes que en sí tienen». Platón, discípulo de Sócrates, fue de linaje distinguido. Utilizó el análisis deductivo para la apertura de la mente interior. Mientras Orfeo brilló en la aurora de Grecia, Pitágoras en el mediodía, Platón lo hizo en el poniente, 429 años antes de Cristo.
Platón creía en la verdad, la justicia, el amor y la armonía de todas las cosas. Desde pequeño cultivó la música, pintura y poesía. Abandonó los lujos sociales por seguir a su maestro hasta el fin, al cual vio tomar la cicuta. Y comprendió la supremacía de la verdad sobre la belleza y del bien sobre lo bello. Viajó por Asia, Egipto e India y al regresar a Atenas fundó una academia donde se preservó el misterio de los iniciados por varios siglos. Libros como Diálogos, El banquete o Fedón fueron materia de estudio hasta en Alejandría. San Agustín tomó de él su teología. Los Medicis en Florencia abrieron una academia con su nombre. En Píndalo dice: en el cielo aprender es ver, en la tierra es acordarse. Eros, Perséfone o Deméter fueron símbolos aleccionadores del proceso del alma en búsqueda. Luz o tinieblas, como maestras del hombre, que dichoso conoció los misterios, pues él conoce la fuente y el fin de la vida. Dice el pasaje de Apuleo: me aproximé a los confines de la muerte, y habiendo alcanzado el umbral de Proserpina, de él volví. En las profundidades de la medianoche vi al sol con luz espléndida, al mismo tiempo que a los dioses infernales y a los dioses superiores. Y aproximándome a estas divinidades, les pagué el tributo de una piadosa oración. El advenimiento del Hijo del Hombre será como un relámpago que sale del oriente y va hacia el occidente. Yeshua ben Pandira o Jesús de Nazaret fue el primer iniciado del Kali Yuga, abriendo la era de Piscis. Él nos enseñó a llamar Padre a Dios, nos consoló diciendo: venid a mí los que estéis cansados, que yo os aliviaré. El Mesías anunciado por los profetas llegó a Israel para sacarlo de su naufragio. Le llenó de esperanza y cumplió la ley. Regocijaos con Jerusalén y estad en alegría a causa de él. Fue el llamado Nazareno por su nariz aguileña. Su cabello era largo, pues los esenios no acostumbraban a cortárselo, como signo de castidad. Su madre lo consagró desde niño y bajo su mirada creció en fuerza, gracia, sabiduría y amor. Filón decía que los esenios, algunos poseen el don de la profecía, sirven a Dios con gran piedad, no existe entre ellos un solo esclavo, todos son libres y trabajan unos para otros. Su palabra tenía la fuerza del juramento de los misterios. Tanto los esenios como los pitagóricos oraban al sol espiritual, efectuaban ágapes místicos, tenían noviciados y grados iniciáticos. La enseñanza estaba dividida en tres partes: la teogonía o lógica, la física o cosmogonía y la moral del hombre. La doctrina de Jesús cumplió con lo exotérico y lo esotérico. Él mismo dijo a sus discípulos: a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, mas a los que están afuera, por parábolas, todas las cosas, para que viendo vean y no echen de ver, y oyendo oigan y no entiendan. Se sabe que Jesús de Nazaret viajó mucho en su proceso preparatorio, por las playas del Mar Muerto, por Egipto y sus santuarios iniciáticos, o por el Tibet y el Shambhala, en donde aprendió la lengua ritualística maya y la sabiduría atlante. Su doctrina fue escrita en múltiples evangelios, aunque la Iglesia romana trató de destruirlos para conservar solo los 4 canónicos. Hoy, gracias a la arqueología, se han descubierto esos testigos ocultos del saber, que son los llamados evangelios apócrifos. El primero en salir a la luz fue el Pistis Sophia,
Posteriormente, el libro de Juan, el de Jaime, el de Santiago, el de Tomás, o los dichos secretos del Salvador, el Evangelio de la Paz, el de los egipcios, el de la verdad, el de Felipe o el de María, entre otros. Estos textos están escritos en el tiempo posterior a su muerte, durante los 11 años que vivió con sus discípulos una vez resucitado. Entonces les dijo que todos los hombres son polvo, porque proceden de la vida corrompida, pero la providencia en sí misma es sabiduría. Y añadió: todo lo que os conviene saber y a todos los que son dignos de conocer os será dado, como a todos aquellos que no fueron engendrados por las semillas de un impuro frotamiento. Su vida pública llevó el sello de las grandes iniciaciones, liberó a los oprimidos, despertó a los dormidos, fue estricto con los profanadores del templo, con los hipócritas y fariseos, curó y amó hasta la muerte, estructurando un orden religioso con sus 12 discípulos semejante al sistema solar. Una vez más, la humanidad requería de una renovación espiritual, y él fue el carnero autoinmolado que pagó con su sangre el karma del mundo. Él nos enseñó un modelo de amor consciente para dar bien por mal, hasta que su palabra cayó en tierra árida y seca. Solo entonces, quedando la humanidad inmersa en el Kali Yuga, la divinidad tuvo compasión una vez más y nos envió al quinto de los 7, antes de la Tercera Guerra Mundial, un Kalki Avatara para la era de Acuario, un renovador sintético, un impulsor hacia la luz. El arcángel de Marte es Samael Aun Beor, dios de los ejércitos, príncipe de los volcanes y de los terremotos, es el Verbo de Dios, con poder sobre los cielos y sobre los infiernos. Su cuerpo físico nació en Colombia el día 6 de marzo de 1917, en el seno de una acomodada familia. Sufrió la separación de sus padres y el duro trato de su progenitor, pero ello no fue impedimento para que disfrutase con su conciencia despierta del trato de devas y de elementales. Precozmente, a los 12 años, en reuniones y bibliotecas, ya era un investigador nato del esoterismo, y a los 18 años ingresó en la Escuela Rosacruz del maestro Krumheller. Humildemente, él también confiesa haberse equivocado repetidas veces. Huyó de la charla ambigua y de la afiliación al pseudoesoterismo. Solo buscó la verdad. Entre una juventud ardiente buscó la vida asceta a orillas del mar Caribe con su esposa, donde logró las iniciaciones tercera, cuarta y quinta. Fue el día 9 de abril de 1948, cuando tenía 31 años, el momento en que conoció a su real ser Aun Beor, y se inició la andadura del actual movimiento gnóstico internacional. Su obra literaria empezó con el libro El matrimonio perfecto y culminó con más de 70 obras. Como todo gran iniciado, fue perseguido, calumniado y rechazado, porque las tinieblas no aceptan a la luz. Igual que las criptas iniciáticas, el Santuarium Sumum Supremum de la Sierra Nevada de Santa Marta en Colombia cumplió la labor de expandir la luz. Allí, en aquel santo lugar, el día 27 de octubre de 1954, a los 37 años, encarnó a su real ser, regente de Marte. Comenzó entonces su peregrinación hacia México, sembrando asociaciones por donde pasaba. La huella de su sacrificio se convirtió en una estela divina para redimir al hombre.
porque el Verbo nuevamente se hizo carne para habitar entre nosotros. Él llegó para curar a los enfermos, para auxiliar a los perdidos, para devolver la esperanza al hijo pródigo y para instaurar la rebeldía psicológica. Así decía, predicar sin revelar es como no predicar. El quinto evangelio fue el patrón y modelo para explicar los otros 4. Quedaron esclarecidos los evangelios apócrifos, haciendo justicia a los abnegados gnósticos primitivos. Los misterios del fuego, del sexo, de la muerte psicológica y del sacrificio iniciático fueron explicados con total nitidez. Era fuerte y creó para sí mismo otros reinos por medio de una llama brillante de fuego que todavía existe. La Logia Blanca le prohibió viajar fuera de México, pues peligraba su vida. Alcanzó el estado de Turilla, o conciencia despierta, con la intelección iluminada de Prajna Paramita. Todo lo que develó lo experimentó en sí mismo, pues sabía que toda teoría es gris y solo es verde el árbol de la vida. Desencarnó el 24 de diciembre de 1977, a los 60 años, habiendo cumplido con 2 de las 3 montañas, y prometió: «Me voy, pero regresaré. No he terminado los 12 trabajos de Hércules. La liberación final se paga con la misma vida. Si no hay muerte, no hay resurrección». Si quiero entrar a la Eón 13, al absoluto, necesito que en toda la hermandad gnóstica no corra ni una sola lágrima por sus mejillas. También tendré que regresar porque llevaré a toda la humanidad al éxodo. Elevemos pues nuestro corazón, esperanzados con sus promesas, porque el Cristo ha sido, es y será. Brilló a través de Indra, llameó para Zoroastro en la aureola de Ormuz, clareó por Hermes en el sol de Osiris, habló a Moisés en la zarza ardiente, surcó como un meteoro en los rojos relámpagos del Sinaí, para encarnarse en la dulzura de Jesús y en la fuerza, fuerte contra toda fuerza, de Samael Aún Beor. Con la frente hacia lo alto, adorad al Señor. Escuchad su palabra de místico son. Un camino señala de luz y eterno amor a los hombres y a los pueblos que entendieron su voz.